Ante todo, agradecer a los organizadores que pensaran en mí para hablar un poquito de un tema que, como os diré, pues me resulta bastante próximo por mi trayectoria vital. Una aclaración, hay una presentación que os espero que os la puedan poner ahora desde la organización. Yo soy un desastre para esto, veréis que estoy mirando para todas partes, menos para la cámara, pero es que no soy capaz, no soy capaz de mirar para una cámara que no tal. Bueno, esto que veis ahí es una presentación que preparé a la hora de poder pues, centrar un poco de lo que quería hablar. Por favor, pasa a la siguiente ya. Gracias. Bueno, empiezo por una pregunta que nos mostraron cuando hablamos de este tema, y hay una pregunta que decía, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de lo rural? Hablar de lo rural en Galicia es muy próximo, quiero decir, yo estoy hablando de mi experiencia vital, yo estoy hablando de mi aldea, de Santa María de Budiño, a 25 kilómetros de donde vivo, que donde vivo, según decía Otero Pedrayo, es la aldea más grande del mundo, que es Santiago de Compostela. Con lo cual, lo rural y nosotros, en Galicia hablar de rural es hablar de algo que tienes muy próximo. Vivo en el medio de Santiago, si me desplazo, no digo más, 15 minutos andando, estoy en huertas y estoy en un entorno plenamente rural. ¿Qué ocurre? Soy también de la última generación que vivió en un entorno no globalizado, tal y como lo entendemos hoy. Y que viví, por decirlo así, mi generación vivió el proceso de la entrada en ese mundo tan globalizado. Quiero decir, si hablara de mis bisabuelos, seguro que no se movieron ejército aparte. El movimiento que tenían era o el ejército o la emigración. De mis, digamos, de mis ramas familiares, por las dos, no sé, hubo quienes fueron al ejército, por supuesto, y más en la guerra, pero no hubo nadie que emigrara fuera de Galicia. Si habláramos de eso, mis bisabuelos llevarían su vida normal, vamos a decir, como mucho en un ramo de 25 o 50 kilómetros alrededor de donde nacieron. Mis abuelos lo ampliarían a 100, mis padres lo ampliaron a varios miles, porque ya realizaron viajes de turismo, compromisos familiares. Desde luego mi generación se mueve por todo el mundo. Y hay otro elemento más de uniformación que me interesa más en este sentido, que es la uniformización de las nuevas generaciones. Quiero decir, cuando yo era joven se distinguía perfectamente quién estaba en el campo y quién estaba en la ciudad, por su acceso a todo, a mecanismos de relación, al saber al que accedías, acceso a medios, tenías distintas necesidades, tenías distintos mecanismos de ocio. Si hablara de la generación de mis primos pequeños, que ahora ya tienen 30, 40 años, siempre, es decir, son los que ahora en el WhatsApp de primos aún no están vacunados y no son médicos o enfermeros o de algo así por el estilo. Bueno, pues en ellos ahora ya no se ve esa distinción. Hubo una globalización de todos los medios, de todo lo que es las necesidades y las formas de vivir, ¿no? Esta uniformización se marca mucho y cambia la forma de relacionarnos, desde luego en mi caso, con el campo. ¿Por qué hablo a continuación del Museo do Pobo Galego? Por algo muy sencillo. Llevo en él 25 años en los órganos de dirección, participando como socio del museo, pues ya hace 35 años. El objetivo de este museo es investigar, conservar, difundir, defender, promover la cultura espiritual y material gallega. Cuando surge en el año 1976-77, sus objetivos eran muy claros. La causa fundamental era que estaba desapareciendo la sociedad tradicional. El ámbito rural tradicional gallego asociado con el campo y con el mar estaba desapareciendo, estaba cambiando en un entorno muy agresivo. Desde el museo se pensó desde sus inicios cómo desde el pasado podíamos construir el futuro, cómo participar en lo que es un necesario cambio del papel de la cultura tradicional. Por favor, pasa a la siguiente. Bien, como veis, de lo que se trata es de eso. Lo que traje aquí es una serie de reflexiones para poder hablar, para escucharos, porque cuando vi quiénes estabais, pues me llevé la sorpresa de que muchos de vosotros tendríais tanto más que decir que yo en este ámbito, pero yo sí que os voy a presentar un poquillo cuáles son mis intereses y cuáles son mis formas de analizar qué pasó y qué está pasando en el ámbito rural.
¿Por qué hablo de la necesidad de cambio y de adaptarse a la cultura tradicional? Porque tenemos nuevas herramientas, tenemos nuevos intereses. Tenemos la necesidad de conocer y de difundir nuestro patrimonio cultural, material e inmaterial, pero lo que no tenga utilidad futura tiende a desaparecer o tiende a, por decirlo así, musealizarse en el peor sentido del término. Seguro que Gemma coincide conmigo en que desde un museo de lo rural, desde un museo de la cultura tradicional, como somos nosotros, un museo etnográfico, antropológico, que analizamos esa sociedad tradicional que estaba desapareciendo, continuando el trabajo del viejo Seminario de Estudos Gallegos, se truncó con la Guerra Civil en Galicia. Ese conocimiento necesita tener una garantía de futuro. Y la garantía de futuro es que estos saberes, que estos conoceres populares, en cierta medida, tengan un nuevo valor que los haga entrar, vamos a decir, en el mercado, mejor dicho, que los haga entrar en que la gente los valore como tal. Ese es el problema de la cultura en el ámbito tradicional, tal como yo lo veo. Estamos con saberes no reglados y no con saberes reglados. ¿Qué quiero decir con esto? Mi abuelo decía que él no estudiara, que él no sabía y que yo tenía que estudiar. Pero yo lo que descubrí, y muy pronto, es que mi abuelo era una de las personas más sabias que conocía, solo que en un entorno no reglado. Él sabía cuándo plantar, él sabía cuándo recoger, él sabía qué tiempo iba a hacer, él sabía el nombre de los pájaros, de las plantas, para qué servían. Él a mí me enseñó muchas cosas que las generaciones actuales prácticamente no tienen, y si las tienen, las van a adquirir de forma reglada. Es muy curioso, en Galicia, en los alrededores de donde yo vivo, hay varios huertos, de estas huertas urbanas. Siempre hay unas huertas que están mejor que las otras. Normalmente son de jubilados que vienen del campo, que saben que tienen ese saber tradicional no reglado, y que son los que le enseñan a la gente joven que lo utiliza. Pero claro, el problema de la cultura tradicional es que era una cultura para sobrevivir, que se minusvalora en el momento en que la cultura se convierte en algo para autoafirmación. Digamos, la civilización, esos avances tecnológicos que os pongo ahí, nos permiten sobrevivir sin esos conocimientos básicos, sin poder generar nuestra alimentación, sin poder vivir en nuestro ambiente. Y eso tiene un problema para la cultura rural, porque deja de ser valorada. ¿Por qué? Porque hay otras formas de acceso al saber que se van a valorar más. La cultura rural necesita hoy por hoy un acceso a tecnología y un acceso a comodidades. Solo en este caso conseguiremos que la gente vuelva. ¿Cuál es el problema? El problema, tal como yo lo veo, uno de los muchos problemas, pero uno fundamental, es que este sistema de producción cultural rural, por decirlo así, se enfrenta a un sistema industrial. Y el sistema industrial, en términos de medición de producción, en términos de medición de impacto en el PIB, sobrepasa con mucho lo que es este sistema de producción rural. Por favor, pasa a la siguiente. Gracias. Vale, la cultura rural, el patrimonio rural, diría yo en general, material e inmaterial, puede ser un instrumento de atracción de recursos y generación de riqueza. Como decía Patricia antes, se pueden atraer, digamos, recursos con carácter pasajero. Hablamos de los turistas, hablamos de los visitantes, quien va a una casa de turismo rural, quien de repente va a ver una actividad de algún tipo relacionada con el ámbito rural. Es el turismo rural, que ahora existe, igual que existió en su momento el turismo de mar y playa, que fue lo que hizo que la cultura tradicional gallega en el mar desapareciera muy rápido, porque de repente, donde antes había barcos de pesca tradicional, hoy hay un pantalán con barcos deportivos que no tienen nada que ver con esa cultura. ¿No se me escucha? No, no pasa nada. ¿Perdón? ¿Se me escucha? A ti sí que se te escucha, Foucault. Yo, Si podéis mutear todos los demás, Verónica creo que estaba sin... Eso es, gracias Verónica. Y todo el resto ya está muteado. Es que yo creo que ha entrado un sonido que no era tuyo, Foucault, perdona. Vale, gracias. Bueno, sigo. Sí. Cuando yo hablo de este instrumento de atracción me refiero a atraer riqueza con arraigo en el territorio. Lo que podríamos decir una vuelta a ocupar ese espacio que está un poco abandonado. Un poco rollo, pero bueno.
Sí, Verónica, otra vez has colocado, has encendido el micro y se te oye. Gracias, Verónica. Un poco sigue, perdona. Nada, decía, lo importante es generar riqueza que permanezca en el territorio. Quiero decir, por supuesto, si hay turista que va a una casa de turismo rural, hay una casa de turismo rural que está desenvolviendo ahí una actividad. Pero yo cuando me refiero a esta actividad, lo interesante es que la gente esté allí. No interesa que haya una casa de turismo rural en el sentido de que gente vaya a dormir allí. Interesa que haya una casa de turismo rural si hay una actividad que se genera a partir de esa casa de turismo rural con gente que permanece en el lugar. Estoy pensando, por ejemplo, en una casa de turismo rural en el ayuntamiento de Monfero, en Galicia, que tiene un edificio destinado a turismo rural, pero al mismo tiempo tiene una granja donde producen leche ecológica, requesón ecológico, donde tienen actividades productivas y complementan con esa actividad de visita. Lo importante es que para convivir en lo rural necesitas tener servicios. El despoblamiento rural, la España o la Galicia vaciada, se produce precisamente porque la gente para vivir en ese entorno necesita y requiere, precisamente por esa uniformización en las necesidades, requiere los mismos servicios que se pueden tener hoy por hoy en la ciudad. Y ahí es donde fallamos. Ahí es donde pues mi padrino viviendo en el campo no tiene el acceso a lo mejor a las comodidades que tendría si estuviera viviendo en una ciudad más grande. Claro, ¿qué ocurre? El regreso a lo rural hay dos formas de producirlo. Hay lo que yo llamo el urbanita que idealiza, ¿no? el pintoresquismo. Yo me acuerdo en una conferencia sobre este mismo tema, celebrada ya hace, pues no sé, unos 20 años, una persona que estaba hablando y que echaba de menos el ruido de los carros tradicionales en el campo gallego. Yo estaba con un amigo que también tenía pasado rural, como yo, presente rural incluso, y los dos dijimos lo mismo, este tío en su puta vida estuvo con un carro. Porque cuando ibas con un carro, el carro era pequeño, para traer, por ejemplo, el trigo de una finca que estaba en el medio del monte, tenías que hacer 4 viajes con un carro con vacas, y cuando tuvimos el primer tractor, pues con un viaje del tractor se arreglaba. Entonces nadie va a volver con el carro. Lo que necesitamos es buscar nuevos estándares de vida, ¿no? Lo que necesitamos es buscar nuevas formas de atraer riqueza para estar ahí. ¿Cómo hacerlo? Por favor, pasa a la siguiente. El futuro de lo rural para mí pasa por la innovación respecto de lo rural. Hay que fomentar la creatividad y el impulso desde el... Claro, es que yo es hablar desde la aldea más que desde lo rural, ¿no? Desde las zonas, no exactamente las ciudades, ni siquiera... Bueno, aquí en Galicia hay mucho pueblo pequeño, mucha villa que no deja de ser perirural totalmente. La cultura puede ser un elemento en ese desarrollo porque genera capital humano, capital social y capital relacional. Una de las cosas que valora la gente que vuelve al campo es la relación con sus vecinos. Te puedes llevar con alguno mal, entonces muy jorobado, pero sí que mola eso de tener huevos de casa, tener lechugas. Cuando se produce mucho. Aquí hay un humorista que es Carlos Blanco, tiene una frase que es gloriosa, que es su marca, que es ¿quieres kibis? Porque en Galicia se dan muy bien los kibis. Cuando hay kibis para todos. O sea, vosotros podéis pasar por el lado de una planta de kibis, que si hay kibis vais a llevar un saco de kibis para casa, ¿no? Precisamente lo que tenemos es que utilizar este patrimonio cultural, material e inmaterial, como una fuente de conocimiento y una forma de generar riqueza. Hay que ver cómo adaptarse a nuevos procesos, cómo adaptarse a nuevas necesidades y, sobre todo, pensar que este rural, esta cultura rural, genera mucha menos huella ecológica. Es decir, el reciclaje, la reutilización y la reutilización era algo absolutamente imprescindible en el ámbito rural, por lo menos en el ámbito rural gallego. Precisamente lo que necesitamos es cómo generar la posibilidad de utilizar otra vez un territorio y evitar la despoblación. Territorios que es más barato utilizarlos. Es decir, hoy por hoy la posibilidad de que la gente acceda a trabajos desde el campo está. Lo que necesitamos es lo que yo llamo esas necesidades futuras. Por favor, pasa a la siguiente. Como veis, hablamos, no estás en la que... pasa ahí. Bien, a la siguiente, a esta. Fuiste para atrás. Ahí. Bien, ¿cuáles son nuestras necesidades desde lo rural? ¿Qué necesita mi padrino o mi primo que viven en la aldea? Desde luego, acceso a servicios de calidad, a servicios de todo tipo, sanitarios, sociales, de tecnologías, de transporte,
de acceso a mercados. Necesita que se impulse el talento y que se fomente la descentralización. Estoy hablando de la descentralización en el sentido de seguimos tendiendo a crear polígonos industriales de todo tipo que concentren, ¿no? Tiene sentido para según qué cosas, pero hay otras para las que lo interesante, en mi opinión, sería lo contrario, precisamente porque se utilizaría territorio y se utilizaría terrenos y factores que son menos costosos a la hora de acceder a ellos. Fomentar la eficiencia en el empleo de estos recursos que están desempleados. Hablaba antes de empezar con esto de cómo ahora uno de los problemas que presenta Galicia es la poca utilización de terrenos que antes se utilizaban mucho, por ejemplo, para el campo. El hecho de que una persona cierre una ganadería, bueno, ganadería en el sentido gallego del término, una granja con ganado, eso lleva asociado que los terrenos que utilizaba para generar forraje o para tener a sus animales de repente se abandonen. Y de ahí estamos teniendo unos procesos de uniformización absolutos, por ejemplo, terrenos de labor muy productivos que se están plantando con eucalipto, porque es lo que da una riqueza en términos de 15, 20 años. Fomentar la asociación y buscar economías de escala a la hora de, por ejemplo, acceder a mercados, y sobre todo tendríamos que incorporar los beneficios sociales en los balances. Ya acabo, queda solo una, por favor. Ahí está. ¿A qué me refiero con incorporar los beneficios sociales en los balances? Es algo que supongo que después Luis va a marcar claramente. Cuando analizamos la producción, cuando analizamos en términos de eficiencia, de eficacia, una actividad, tendemos a centrarnos en aspectos monetarios cuantificables y nos olvidamos de aspectos sociales. Nos olvidamos de incorporar, por ejemplo, externalidades positivas y negativas de determinadas actividades, y desde luego la actividad rural sí que tiene grandes externalidades. Nos olvidamos de incorporar costes de oportunidad. A lo mejor hay una actividad que genera mucha actividad productiva y que genera mucha riqueza y que aumenta el PIB de una localidad o de un estado o de un sector, pero a costa de empobrecernos, porque tiene un coste de oportunidad. Lo que se utiliza así no se puede utilizar de otra manera. Establecer índices de medición. Hablaban al principio de la necesidad de medir. No es que haya que medir todo, pero sí que interesa hacer constar estos elementos. Buscar indicadores que no sean los puros indicadores desarrollistas, ¿no? Diríamos en economía. Elementos como analizar la eficiencia y eficacia no solo a través del PIB, no solo a través de la riqueza que generas, del valor añadido en una actividad. Hay que valorar determinados elementos, por ejemplo, hay que, digo yo, valorizar la calidad. El rural tiene valores como la proximidad de la producción y consumo, aspectos como la producción ecológica, no tiene que ser necesariamente una producción industrial extractiva y que arruine a largo plazo el capital que estamos utilizando. Hay una fábrica, bueno, hay dos, Larsa y Feiraco, productoras de leche, que ahora hablan de leche de pastoreo, o cuando se habla de huevos de granja. Aquí toda la vida se dice huevos de casa, ¿vale? Me acuerdo cuando, supongo que más de uno de vosotros iríais alguna vez a Casa Lucio. A mí una vez, estando trabajando en Madrid, me invitaron a comer a Casa Lucio. Lo que digo, por favor, no lo digáis de aquí, que no salga de aquí. Me llevaron a Casa Lucio con la mejor intención, me hacen probar sus famosos huevos estrellados. Acuérdate que estás grabado, ¿eh? Sí, vale, da igual. Quiero decir, cuando me hablan de los huevos estrellados, decía, son la misma calidad de huevos que yo como todos los días en mi casa. Pero allí se valoraban. Y los que producía mi tía, no. Y ese es un problema muy grave, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Establecer sistemas que adapten estos mecanismos para medir la riqueza a un entorno que es más difícil y, sobre todo, que permita la replicabilidad. Yo creo que el futuro de lo rural en un mundo globalizado está más que asegurado, siempre que tengamos en cuenta estas peculiaridades y no nos centremos solo, pues eso, en producir soja en cantidades industriales. Un problema aquí es que se está empezando a observar que territorios que están quedando abandonados y que entran en bancos de tierra, hay movimientos de fondos para adquirirlos. Lo que metemos que después se realiza una actividad extractiva muy fuerte que no esté entroncada en lo que sería la producción rural tradicional, que generaría riqueza a corto plazo, es como una mina a cielo abierto. Bueno, con esto termino, espero no haberme pasado mucho.
Gracias. Muchas gracias, Foucault. Luis Antonio, te doy la palabra directamente para que no perdamos tiempo y no te has extendido demasiado. Gracias, Foucault. Adelante, Luis. Bien, pues buenos días a todos. Gracias por estar. Gracias a Patricia y a la Fundación Gaveiras por su interés, por su amabilidad. Y bueno, pues voy a empezar porque como ha dicho antes Foucault, pues lo interesante sería la conversación, ¿no? Que podamos tener un tiempo de contraste y a ver qué nos contamos entre todos. Voy a compartir una exposición, más que nada porque de natural soy muy desordenado, entonces ver hasta qué punto puedo organizar un poquito lo que os quería contar, ¿no? Bien, se ve, ¿verdad? Sí, sí, vale. Bueno, inicialmente o el título o la propuesta era de impacto, de medir la industria cultural en el ámbito rural, ¿no? Como economista, pues me toca muchas veces funcionar de una manera descreída, un poco agnóstica, ¿no? La edad, pero también conforme vas conociendo las cosas y ese ejercicio de medir, de evaluar impactos, pues me toca aplicarlo de vez en cuando, ¿no? Antes la antelación a esto hemos hablado de renovables hace poquito, pues participamos en un ejercicio sobre las eólicas en zonas rurales. Bien, a lo que quería decir, a mí incluso con esas cosas que son más convencionales me surgen muchas dudas. Muchas veces creo que no soy suficientemente honesto, ¿no? Que hay una serie de cosas que cuando arrancas los principios, la metodología, pues hay una petición de principio que igual desharía bastante las conclusiones que sacas. Y ya cuando trabajas sobre la cultura, pues me parece que todavía las intenciones desbordan un poco lo que sería el rigor. Entonces lo que voy a intentar de compartir con vosotros son esas dudas que si ya cuando van encajadas en una metodología o en un marco teórico, pues se me desbordan y se me desordenan, y puede que aquí vaya a ser una conversación un poco así, ¿no? Tanto en forma como en fondo, pero sé que sois gente inteligente y paciente y por ahí va, ¿no? Entonces, bueno, la cultura y lo rural me parece que casan bastante bien, como todas las parejas, pues con sus pros y sus contras, pero es que la cultura es muy atractiva y la verdad es que con cualquiera encaja demasiado, ¿no? Y incluso eso a veces es el tema, ¿no? Entonces, ver un poco qué consecuencias hay por ahí, ¿no? Entonces, bueno, habría como tres cuestiones a considerar en este triángulo de temas bastante relevantes y que seguramente si nos empantanamos, si nos detenemos demasiado en ellos, pues no avanzaríamos, pero ser conscientes de que manejamos a lo mejor unas palabras muy abiertas, tal vez porque sea inevitable, pero eso también tiene unas limitaciones, ¿no? Para saber de qué hablamos cuando hablamos de cultura, pues seguramente vosotros sabéis 1000 veces más que yo, pero sabéis que es una conversación interminable, pero sugerente y que nunca hay que desatender. El rural también es muy diverso, hay muchos rurales, incluso a escala interna de esas comunidades tienen una diversidad bastante grande. Hoy si vais a una escuela de cualquier pueblecito, pues hay 15 niños y de 4 nacionalidades y hay mucha diversidad, ¿no? Y luego el tema que yo creo que era en el que quería centrarme más, que es el de el impacto, medir, que a mí me gustaría diluir un poco la palabra, ¿no? Y empiezo ya, porque el impacto es muy deudor de las métricas, de la metodología, de esa erótica que a veces casi es neurótica por cuantificar las cosas. Yo lo veo de forma cotidiana con mis alumnos. Si intentas matizar y decir, mira, esto no te ha salido muy bien, o esto, pues a lo mejor el fondo, pero la forma de expresar, parece que no se capta. Si les dices un 5,2 o un 7,1 o un 4,3, que en el fondo te lo has inventado casi a huevo, o bueno, lo haces con un fundamento y una base, pues ya parece que es inapelable, ¿no? Y un poco de eso nos pasa también cuando nos manejamos en el debate público, pero sobre todo, y me parece más arriesgado, en el académico, en los que tenemos pretensión de buscar evidencias, ¿no? Porque utilizamos un mínimo común denominador, que sí que puede que sea común, porque hoy el mercado
pues está por todos lados. El mercado ha inundado cosas que antes eran más propias de lo valorativo, de lo afectivo, alguna referencia ha hecho Foucault. Y bueno, entonces, bueno, ahí sí que funciona, ¿no? En el fútbol profesional, en el mercado de obras de arte, pues a lo mejor podemos ver enseguida que hay una traducción a euros, a dólares, a lo que sea, ¿no? Incluso también en el ámbito presupuestario, pues la jerarquía, la intensidad, las negociaciones que tienen ahí en esos parlamentos, también parece que se sienten cómodos con ese juego monetario, ¿no? Incluso cuando hacemos esas evaluaciones de impacto, que os decía, pues manejando la matriz de contabilidad social o viendo los impactos de arrastre, de empuje, incluso monetizando las externalidades que decía, pues bueno, también parece que el turismo capitaliza. De alguna manera vemos cómo surgen adheridas enseguida iniciativas de distinto tipo, y también la revalorización residencial, ¿no? Los fenómenos de gentrificación que están sucediendo también en algunas poblaciones, en algunos valles, ahí donde los camareros no pueden vivir o las personas que hacen un trabajo y tiene que introducirse la movilidad. Bueno, el ocio, las amenidades, todo este ámbito que ha sido bastante trabajado. Y hay otra forma de cuantificar más diluida y que da, yo creo que hay, pues bueno, en la medida que es más indefinido, pues permite un juego de negocio mayor, que es sobre todo el de la marca de ciudad, reputación territorial, y de alguna manera es prima hermana de todo esto, trabaja más difuso, por eso se venden a veces más goles, ¿no? Pues el modelo Guggenheim de replicar a lo mejor ese tipo de ciudades de las artes, etcétera, etcétera, buscando más que el propio fondo o finalidad de la cultura, una imagen así un poco cool de la ciudad, ¿no? Y en todo esto yo creo que tenemos ahí disculpad si utilizo a veces una terminología así un poco a lo mejor de modé, pero tiene como un pecado original que es la filosofía utilitarista, ¿no? Nace con la ilustración, de alguna manera se mete en el ADN de la economía, que somos los invasores, ¿no? Somos los marines que hemos invadido todo, y que viene a decir que todo es a cambio de algo. Siempre hay un después, o por qué hacemos esto, por qué restauramos una catedral, por qué financiamos esta asociación cultural, y siempre es con base a una utilidad, ¿no? Y yo creo que esto impregna demasiado, contamina lo que inicialmente se creó para hacer más proporcionales lo que eran códigos morales, que eran una burrada, robabas algo y te cortaban un brazo y se buscaba alguna unidad de medida, pero de alguna manera en otro lado es eso, nos obliga a querer medir, a querer cuantificar todo, y claro, es eso bastante difícil, porque podemos hablar de la salud de una persona o de su conocimiento sin necesidad de estar midiendo su estatura o el colesterol u otras tipos de cosas. A lo mejor una conversación o una apreciación de otro tipo sería más potente, ¿no? Entonces, bueno, las distintas fórmulas de medida, que desde siempre han sido los precios o pasar el platillo, en qué medida los poderes financiaban normalmente con algo de interés, a veces no tanto, y el mecenazgo, ¿no? Y esas fórmulas que vienen de toda la vida estarían ahí en este ámbito que os hablaría más de una medición más o menos concreta. Bien, el tema de los indicadores, pues eso, es un tema muy atractivo bueno, por aquí os acompaño un poco el ratón, por si todavía no estáis demasiado perdidos, que podáis seguir. Entonces, bueno, la verdad es que las instituciones españolas son muy buenas haciendo estadísticas, y en concreto el Ministerio de Cultura no es el INE, ha sido el Ministerio de Cultura, inició ya con el principio de siglo el trabajo de la cuenta de satélite, porque esto pasa como con el turismo. Si vais a ver en las cuentas de la clasificación nacional de actividades económicas, no existe un sector turismo. Es una suma más bien transversal, ad hoc, de una serie de cuentas, ¿no? Pues el Ministerio de Cultura hace eso, pero claro, lo hace también con otro tipo de limitación, que es un enfoque sectorial, vertical. Entonces ahí te coge un sector y a lo mejor hay mucha gente dentro de ese sector pues que hace una cosa tan autómata como lo puede hacer un broker de bolsa, ¿eh? Y en cambio puede haber gente muy creativa que está trabajando en el sector de los tejidos o en el de la industria agroalimentaria, ¿no? Bueno, pues tenemos esa limitación que hay que asumir y que yo digo que es buena, y comento que a escala europea e internacional la cuenta
del Ministerio de Cultura está siendo replicada, ha generado una forma de hacer muy potente, muy interesante, y es bueno tenerla, pero que es un poco la idea de fondo, no sacralizarla. Y luego hay idea de ciudad, porque la cultura, tal vez el ámbito es más bien de comunidad. Esa comunidad puede tener distintas dimensiones, pero yo creo que ya, aunque el nacionalismo de Estado es muy potente, pero casi nadie hablaría de un país culto. Sí que hablamos de ciudades de la cultura o de barrios culturales, ¿no? Entonces, bueno, a escala de cultura sí que la Unión Europea en 2017, 2019 es el último vínculo que tenéis, luego lo tendréis en una diapositiva, creo, para ciudades que tenían algún tipo de relevancia cultural internacional, un informe que se llama el Monitor y que trabaja 3 ámbitos, ¿eh? El de la vitalidad, el de la economía y el del contexto, ¿no? La vitalidad, cuánta gente asiste a unas determinadas funciones o hay unas asociaciones, la parte más económica y la parte un poco más de atmósfera, de clima urbano que se genera. Bueno, yo estoy trabajando en un grupo que estamos gente de la Autónoma, de la Universidad de La Rioja, estamos de 3 o 4 disciplinas, hay gente también cuantitativa, estadística, matemática, para hacer econometría, y hemos hecho una aplicación de este monitor a 81 ciudades intermedias, distinguiendo entre metropolitanas, porque es muy distinto las que están en el cinturón de Madrid, de Barcelona, de las que hacen capitales de provincia o capitales autonómicas, ¿no? Bueno, esto solo os lo pongo como ejemplo. Bueno, me voy del utilitarismo, que sin duda lo reconozco, es importante, pero tiene una importancia desmedida para lo que su fondo filosófico y su rigor tiene. Y me voy a lo que yo creo que tiene interés. Yo creo que muchas cosas, esto que nos dicen de pequeño, que nos cuesta bastante, y luego, pero que al final es así, muchas cosas son valiosas porque sí. O sea, no busquemos si luego la gente va a tener más empleo o va a ser más guapa o va a dormir mejor, que sin duda que a lo mejor sucederá, pero las cosas a veces son atractivas o hay que hacerlas, y vosotros que trabajéis con la cultura, pues perdonad mi torpeza o cuando aludo a estas cosas, pero para mí algo es atractivo porque es bonito, porque es bello, porque te despierta la sensibilidad, porque tal vez buceas y encuentras autenticidad, emociones, algo que ha aludido Foucault también, del talento, del pensamiento, ¿no? ¿Cuántas veces, pues a través de la imaginación, de la creatividad, surgen ideas rigurosas o muy importantes, ¿no? En ese pensamiento paralelo? Cómo la cultura normalmente la planteas con alguien, siempre hay un alter, ¿no? Aunque haga un diario, siempre esperas que alguien curioso abra el cajón y lo lea, ¿no? Entonces, siempre se declina en colectivo, ¿eh? Y siempre hay una necesidad de conectar, que esto sería tan necesario en este mundo tan individualista que fomenta el mercado, porque lo que compras solo lo consumes tú, y a la vez te relativiza, te diluye, te despierta, te das cuenta que otro lo hace mejor que tú o que te sugiere cosas, con lo cual te reblandece muchas cosas, muchos principios. Es, yo creo que uno de los mejores disolventes de prejuicios, ¿no? Cuando se hace bien, porque también hay cultura mala, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas de inteligencia, de insatisfacción permanente, pero que no es como la del mercado, que provoca luego unas malas digestiones o una adicción perversa, ¿no? Aquí es de otro tipo, ¿no? O sea, la adicción cultural nunca llega a llenar ni a completar nada, ¿no? Por supuesto que la cultura tiene también unos usos peligrosos. A mí los sismos, y eso que yo soy zaragocista y yo soy del Zaragoza desde hace 46 años, pero creo que eso, que hay que quitar hasta los sismos futbolísticos, y vemos que la cultura a veces es para diferenciar, ¿no? Las mismas cosas que son buenas son reversibles. Entonces hay quien lo plantea como que mi cultura es superior, esto a veces de forma étnica o de forma, y también en forma elitista, ¿no? Lo que condena a veces Michael Sandel, este tipo también de eso, de progresía o de elitismo como para distanciarse. Y bueno, el valor de todo esto es tan bonito o tan importante que yo creo que el momento más feliz en la gente es cuando recibe una crítica buena, cuando hay un comentario positivo, y por mucho o poco que ganen los actores, ¿no? En el teatro ves que el momento más feliz, cuando la sonrisa no les cabe en la boca, es por el aplauso, ¿no? Este tipo de cosas que nadie puede comprar. Entonces, bueno, igual hago aquí una visión, pero yo creo que todo eso da juego. Y cuando trabajáis con gente en un grupo de teatro, en un club de lectura, en un montón de cosas, yo creo que eso
y no estamos diciendo si luego van a ser empleables o yo qué sé, aunque al final también sea así. Y luego hay otra cosa aquí que yo creo que nos hacemos muchas trampas. Y nos las hacemos en economía un montón de veces. Fijaros, se habla de muchos puzzles, de muchos rompecabezas en economía, y uno que es una palabra que oiréis hasta en las barras de bar, pero que en el Parlamento tiene mucha centralidad, que es la productividad, la competitividad, ¿no? Y la productividad, que veis que permite decirle al otro lo que sea, o que este territorio no sé qué, pues es una filfa también. A mí me recuerda mucho esa película tan bonita, Smoke, cuando dicen cómo pesar el humo, ¿no? Y traen a colación aquella anécdota de delante de la reina Isabel, ¿no? Que uno va fumando y lo que va dejando en las cenizas. Pues bueno, la productividad es un poco eso, es lo que no puedes explicar por nada, por todo el resto, al final eso es la productividad. Entonces, bueno, cuando habláramos a veces de estas cosas, casi también sería eso, tendríamos que estar como pesando el alma, ¿no? Entonces, bueno, podemos cuantificarla, podríamos decir, bueno, pues esta persona viva pesa esto y cuando ya es fiambre pesa esto otro, ¿no? Y lo que queda de diferencia es el alma. Y algo así es lo que hacemos con los indicadores, ¿no? Pero está eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que a donde hay que ir es a ver ese crecimiento inteligente, que ahora se dice tanto con anglicismos, y se me ha borrado algo. Hay un economista que me gusta mucho, que ahora creo que le han dado un premio por aquí en España, no sé si es uno de la príncipe de Asturias de las ciencias sociales, que es Amartya Sen. Amartya Sen combina la cultura anglosajona, él está en Harvard, pero es indio, de la India. Y él habla del desarrollo como realización, que es lo que tenéis ahí cortado, realización personal. Y él le da mucha importancia a una serie de indicadores. Él inspiró, lo contrató Sarkozy con Fitoussi y ahora no me sale el otro, bueno, y al final han inspirado en la OCDE el Better Life Index, y es una serie de indicadores cualitativos que lo que hablan es de la realización personal. Y en la realización personal, sin duda que está también la cultura. Es un elemento clave, intrínseco, que viene de siempre, que tiene valor más allá de todo, ¿no? Sen tiene un artículo muy bonito, lo tenéis traducido al castellano en Letras Libres, en ese blog, que es cómo importa la cultura en el desarrollo. Y tiene una cita que es preciosa, que os la leo, que dice, Julio César dijo sobre Casio, dice, es listo, pero él no escucha música, sonríe poco, ¿no? Como decir, no puede ser feliz. Entonces, bueno, cuando miramos a la gente, pues podemos decir, por supuesto, necesitas unas cosas materiales, pero si sonríes poco, si no te lo pasas bien, pues bueno. Entonces, por eso el abuelo de Foucault era más sabio y lo pasaba mejor que nosotros. ¿Cuál es el impacto de la cultura en lo rural? Bueno, pues hay una parte que sí que la canaliza el mercado y es legítima, ¿no? Si no, todos tenemos que ganarnos la vida y hay quien tenemos la suerte de que tenemos un sueldo seguro y aunque ha existido la COVID, pues hemos cobrado a final de mes, pero la cultura, si uno mira la EPA, los informes del Banco de España, es uno de los ámbitos que más ha decaído, ¿no? ¿Cuál es la ventaja o la desventaja de lo rural respecto del mercado? Pues que la escala es pequeña. Y cuando se habla de industria cultural que tiene una parte de producción en masa, pues entonces las economías de escala que antes se ha citado, las economías de aglomeración, tener buenos proveedores, tener un mercado laboral amplio, contiguo, la accesibilidad de diverso tipo, todo eso crea ventajas, ¿no? Y también por eso la COVID, que nos ha impedido ese contacto, lo limita. En el mundo rural es un poco limitativo, pero hay alternativas, ¿no? Pero bueno, eso me lo dejo para la siguiente fotocopia. ¿Qué cosas tiene también el mercado? Pues que tiene un consumo individual, normalmente allí es pequeño. El propio mercado incentiva un consumo líquido, enseguida inmediato, que caduque, ¿no? Esa especie de obsolescencia programada que también aquí cuela. Y luego nos lleva no tanto a lo que a mí me parece lo más valioso de la cultura, que es que te interpele, que te desplace un poco el horizonte, que vaya más allá, y en cambio nos hemos acomodado bastante a la cultura de sofá. Bueno, nos hemos acomodado a la política de sofá y hasta el deporte de sofá, ¿no? Con el mando a distancia ya parece que hacemos muchas cosas. Entonces, todo se ha convertido en juego, que a mí me parece bien el juego, pero cuando vas a un sitio serio y hasta tienes que simular que estás en una isla desierta o no sé qué, a mí me parece que no sé qué. Y todo esto, ¿no? La gamificación de todas las cosas, yo pues no lo sé, me incordia un poco, ¿no? Una amiga
en un grupo de desarrollo local en un programa líder, pues tenían que esconder no sé qué cosa para que el románico de las 5 villas fuera visitable, ¿no? Esta gente que busca cosas escondidas. A mí me parecía que era una perversión. Digo, pues si no eres capaz de atraer, porque sí, con lo chulo que es ese románico que tenéis ahí, lo otro es una, desde mi punto de vista, ¿eh? Luego si queréis lo contrastamos. Y luego la espectacularización, ¿no? Esta pérdida de pudor que tenemos que es que la cultura viste mucho, ¿no? Entonces, si eres una persona de éxito y además tienes a una persona brillante de la cultura, pues es como si te has puesto una corbata todavía más chula, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí hay unas cosas que el mercado, porque sabe que lo rentabiliza, lo está creando, ¿no? Y esto está pasando también en el rural, ¿eh? Yo a veces, cuando a gente que te dice que la cultura está allí, me decía uno bueno, no, se dicen los pecados, pero no el pecador, y me decía que porque había restaurantes de 3 estrellas allí, digo, pues muy bien, habrá gente que se gastará botellas de vino de 100 euros y será feliz, pero a lo mejor eso no se traduce en que la gente allí sea más sensible o se sienta más estimulada o esté mejor preparado o los niños de ese pueblo participen más en una serie de cosas, ¿no? Pero bueno, el mercado es así, ¿eh? El mercado es así, la cosa es que los gobiernos, la política también han entrado en ese juego, en el cuidado del patrimonio material e inmaterial, pero intentan también eso. La marca de ciudad al final se mide por cuántos turistas, cuántos ha habido en el aeropuerto, eso, los hoteles, etcétera, y bueno, es legítimo, ¿eh? Pero yo creo que cambiamos el orden de factores y aquí no es conmutativo, ¿eh? Que tú tengas buena fama porque eres trabajador o porque eres listo, me parece estupendo, pero que la buena fama anticipe a tu capacidad de trabajo, de creatividad, me parece que lo pervertimos, ¿no? Pero como es lo que se premia, pues estamos un poco en ese ámbito, ¿no? En cambio, la cultura comunitaria me parece muy potente, y antes ha aludido también Foucault a ella, ¿no? Fijaros, la cantidad de conocimiento que viene espontáneamente de manera impensada, ¿no? La serendipia que dice Krugman, que al final es la casualidad. ¿Cuántas cosas nos vienen de una conversación insospechada, de una conversación con quien sea, que nos sugiere cosas? Y a la vez, cómo todo eso contribuye a que tengamos un aprendizaje, una experiencia, una mejora, para que queda muchas veces ahí como en las raíces, pero que al final florece, ¿no? A la hora de crear vínculos, a la hora de crear confianza, a la hora de diluir prejuicios, es muy importante la cultura, ¿eh? Entonces, bueno, fenómenos como las bandas de música en Levante, grupos de teatro que a veces consiguen que los ninis, la potencia que tiene la cultura en una escuela, el reconocimiento que tienen los niños inmigrantes cuando los profes, que no todos, pero cogen y dicen, no, vamos a hacer una semana cultural de esto, o cuando haces que en la comunidad escolar haya una semana de gastronomía y los padres, madres lleven cosas, ¿no? ¿Cómo sirve, sobre todo, de bridging, ¿no? El capital social tiene puentear y tiene también raíces. Yo creo que las raíces son buenas, pero un árbol tiene que tener raíces, pero estos nacionalismos que solo buscan hacia adentro y que no buscan los puentes, cuando la cultura espontáneamente busca injertar, hibridar, ¿no? Entonces, bueno, para que la sociedad esté más cohesionada, para integrarnos, para mejorarnos, para ligar, que al final es eso el capital social, fiarte de la gente es muy, muy potente, ¿no? Y luego están los vínculos que son muy, muy potentes. La población vinculada, al final, ha aludido a esto también Foucault, lo dice Luis Camarero, sociólogo de la UNED, somos híbridos. Otros dicen rururbanos, otros dicen cosmopolitismo rural, y al final los imaginarios, las cosas hoy están compartidas, ¿no? Lo físico se ha diluido bastante y se generan ahí una serie de vínculos, de manera que al final decir dónde duermes o dónde recibes las multas o la declaración de la renta es anecdótico. El padrón es una herramienta caduca. Lo importante son los vínculos, ¿eh? Y eso es muy importante a escala también de organización, de redes, de asociación culturales, de tipo horizontal, vertical. Y la cultura tiene ahí ese papel de ser levadura, ¿no? Nunca haríamos un guiso a lo mejor de cultura, necesitamos esa parte que antes ha aludido, más robusta, de lo económico o de lo institucional, pero es lo que le da sabor a muchas cosas, ¿no? Porque permite la participación, la cultura de verdad, eso,
tú estás metiéndote en la película, tú aplaudes, tú gritas, y otras veces saltas, te metes, te genera compromisos. La cultura, claro, va en contra de eso que os decía antes, necesita esfuerzo. La gente estamos acostumbrados a aprender inglés mientras dormimos y todo ese tipo de mentiras y nos las creemos. Y vosotros, si habéis hecho algo en la vida, en la cultura, o incluso sin llegar a hacerla, ha requerido mucho esfuerzo. Y dentro de ese esfuerzo hay que metabolizar también el fracaso. La mayoría de las cosas son en zigzag y en cambio hoy nos venden la fruta perfecta, simétrica, lineal y así, ¿no? Y eso es otra de las cosas que la cultura nos llevaría a reconocer. La cultura también son proyectos de largo plazo, hoy las subvenciones son, tienes que tenerlo todo preparado y tal, o sea, la gente que plantea estos temas, me preguntaba una, ¿qué hay que hacer en las subvenciones tal? Digo, no, que a veces haya gente competente y se dé cuenta que a veces los proyectos hay que hacerlos, que cuesta mucho generar un equipo y todas estas cosas, ¿no? Normalmente eso, también hay una cuestión de conflicto, ¿eh? La gente que está en estas cosas pues tiene personalidad, son listas, tienen criterios diferentes y hay que armonizar y también incluso los propios conflictos que significan a veces visiones de la vida culturales distintas, ¿no? Pero en el fondo sí que hay una deportividad en todo esto porque a ti cuando te gusta la cultura lo que necesitas es que te acojan, que te integres y también abrir al otro, ¿no? Entonces, todo esto un poco diría, pues todo esto se resume en una especie de cuestión que es el interpelar a la inteligencia, a la sensibilidad y sobre todo que frente a la cultura industrial, un poco la alienación casi que denunciaban algunos, Charlotte o Marx, pues lo importante aquí es el proceso, ¿no? El camino es muy importante en la cultura y enseñar a la gente que te lo pasas muy bien haciendo cultura y que te sirve para muchas cosas y lo bien que se lo pasan los artistas haciendo las cosas, ¿no? Y que nunca es un lugar de llegada, siempre es estar de paso, ¿no? Por eso genera un dinamismo, ahí va, muy potente en la gente, ¿no? Y tenemos, claro, es lo que digo, el mercado vampiriza y no perdona dejar de hacer negocio donde puede. Entonces tenemos versiones que si son cultas es la musealización, que hablan más los franceses, y los americanos te hablan más de disneylandización, ¿no? Porque todavía le dan 2 vueltas de tuerca a la mercantilización. Tenemos el riesgo de los bobo o de los pijo progres o de la gentrificación, que también lleva a hacer una cosa que yo creo que pierde frescura, ¿no? Y una meritocracia que a veces es perversa, cuando permite esto. Bueno, a ver si voy más rápido, que de esto sé menos y es más sencilla la diapositiva. O bueno, tampoco. Bueno, ¿qué aportaciones del rural a la cultura? Pues muchas. Tengo la suerte de conocer a alguna gente que está ahí por pueblos pequeños. Este domingo estuve en casa de una de ellas y claro, y medio le hice una pregunta sin darme cuenta sobre esto. Bueno, ¿qué es lo que le veo a esta gente? Pues sobre todo la dimensión, la escala. Aquella canción horrenda de Roberto Carlos que decía que quería tener 1 millón de amigos y dices, bueno, es que es imposible, tú tienes los amigos, lo que dice el Antiguo Testamento, los que te caben en los dedos de una mano, ¿no? ¿Cuál es la dimensión adecuada para que tú seas protagonista? Pues fijaros que las utopías han hablado de kibutz, de comunas, de cosas que eran manejables, un convento, un monasterio, porque donde tú eres algo, ese protagonismo que decía antes de Amartya Sen, de realizar tus capacidades, es aquello de Schumacher, el título es más bonito que el libro, que es un poco peñazo, lo pequeño es hermoso y además es eficiente en la cultura, para poderlo hacer en esa dimensión. Estoy hablando a lo mejor de una cultura que no es industrial, que también es la otra, pero es artesanía en la que el proceso tiene ese punto personal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que da mucho, sobre todo mucho a esta gente que yo les veo en el mundo cultural y que atraen a su gente de Madrid para que hayan allí estancias y demás? Pues sobre todo tener espacio físico para hacer cosas y un espacio que a veces lo da la naturaleza, ¿no? A mí me gusta ese trabalenguas de Baudelaire, ¿no? De la naturaleza embellece la belleza, la sencillez embellece la belleza, pero que al final termina en la nada embellece lo que es. Y cuando vosotros buscáis un poco la esencia, yo le preguntaba a esta que tenía un poquito de mundo, que había estado en Ginebra, había estado dando clases en Madrid, digo, ¿echaste menos aquello? Y me respondió al día siguiente, ¿no? Ahí se me fue por los cerros de Úbeda y me dice, no, dice, es que aquí tengo muchas menos distracciones y conozco mejor a la gente, ¿no? Sí que echo de menos a algunos amigos,
pero había gente que iba a otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, la naturaleza tiene un poco como la belleza del bebé, ¿no? Que le hacemos fotos desnudos sin sentimiento pecaminoso, ¿no? Porque eso, viendo el vuelo de una mosca, de un abejorro, o viendo el colorido, pues, y ese tipo de cosas elementales, sencillas, filtradas, que en un mundo que todo está envuelto, que apenas tiene eso, esencia, pues de ahí lo recuperamos un poco en ese territorio, con esa escala, con ese ambiente, ¿no? El tiempo va más despacio, por eso surgen esas conversaciones largas, redescubres al vecino y hasta el que creías que era un pesado te regala cosas y además, claro, tú pierdes anonimato, que a veces viene bien, y tú eres protagonista, ¿eh? Y yo creo que, hombre, la gente del arte en el fondo sois un poco exhibicionistas, ¿no? Os gusta que os reconozcan, que os vean y que incluso que os vean de otra manera, no solo como artistas, ¿no? Entonces eso, en el pueblo también te ven que eres el que estás aprendiendo a criar tomates con otros, que te juntas con otro para otra cosa, que además eres padre o madre y resulta que también tienes hijos y vas al sitio. Entonces yo creo que también te redimensiona, ¿no? Y yo creo que son las pequeñas comunidades. Y tenemos la suerte en España que no las tenemos que hacer como los israelitas, esos kibbutz, los tenemos ya hechos y además muy chulos, mezclando ahí trozos de adobe con uralita y esas cosas. Entonces, bueno, lo rural aporta ese tipo de cosas, ¿no? Un tipo de relaciones y bueno, eso, pierdes a lo mejor. Y ya termino. ¿Se puede medir? Sí, pero yendo más allá de los números, ¿eh? El número es un lenguaje muy potente, pero si miramos a veces cómo está construido, cómo está construida esa báscula, igual está trucada para que nos salgan unas cosas, ¿no? Las palabras también tienen truco, pero son más volubles, ¿eh? Permiten categorías más amplias y que además esa flexibilidad nos viene bien luego para explicarnos mejor. Necesitamos el matiz, sobre todo con la cultura. Entonces, decir que Santiago de Compostela en el índice monitor nos sale 0,87 y que Mérida nos sale 0,84, pues al final, hombre, de verdad, o sea, lo tenemos que reconocer, pero no hacer de eso un podium de las Olimpiadas, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que asumir la imprecisión, ¿eh? Una cosa, tendríamos que ser más honestos los que fingimos ser académicos o estar en una disciplina y, sin embargo, no renunciar a la búsqueda, ¿no? del rigor. Pero tal vez tenemos que utilizar más eso, como los médicos, tenemos que ver lo que nos sale en la radiografía, pero tenemos que tocar al paciente, tenemos que conversar con él, tenemos que estrujarlo y saber que nos movemos en un mundo de metáforas, ¿no? Entonces, bueno, si pudiera, que ya creo que llevo demasiado tiempo, os metería esto que hemos hablado antes, ¿no? De lo cultural. No sé lo bien o mal que tocaban esta gente de Tocando al Viento, ¿no? Aquellos mineros que forman aquella banda que ganan el premio. Y a mí es que me emociona este discurso que suelta el tío este al final de la película, ¿no? Es precioso y cómo apela a lo que consigue a través de la música. Os pongo simplemente por abriros boca, que igual ya la conocíais, la cuenta satélite de la cultura de España, la verdad que está muy bien, es algo de referencia. Aquí os pongo la versión europea del monitor, con sus indicadores para que veáis vuestra ciudad lo bien o lo mal que está. Aquí tenéis el libro y aquí estamos nosotros que si os metéis y miráis y nos criticáis y sugerís cosas, pues encantados de la vida porque seguro que nos podéis aportar mucho, ¿eh? Y muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición ahora en el diálogo que surja.